Lenguaje, biología y cerebro. Psicolingüística. La psicolingüística es también conocida como la psicología del lenguaje. Esta es la parte de la psicología dedicada a estudiar la forma en que los seres humanos procesamos el lenguaje. La lingüística estudia los elementos formales, emplea el método racional y parte de situaciones ideales, mientras que la psicolingüística conoce cómo procesan el lenguaje los individuos, usa el método científico y parte de situaciones reales. Psicólogos que aportaron al lenguaje. Tenemos a Miller, que reaccionó contra el conductismo. Pulmedal, maestro psicolingüístico, que relacionó aspectos del lenguaje como fonología, gramática, etc. Kuntz define a la psicología como la ciencia de la vida mental. Chomsky considera a la oración como una unidad fundamental del lenguaje. Componentes del lenguaje. Aquí tenemos al fonema, que es la unidad más pequeña que establece distintos significados en una lengua. El morfema. El morfema es la unidad más pequeña encargada de los significados de los prefijos y de los sufijos. La que sigue es la sintaxis. Esta es la combinación de palabras para formar oraciones. Finalmente, el discurso, que es la unión de varias oraciones que mantienen una unidad de sentido de coherencia. Sistema de procesamiento lingüístico. Aquí encontramos dos, el bottom-up y el top-down. El bottom-up es el procesamiento de abajo hacia arriba, mientras que el top-down es de sentido contrario, que vendría hacia de arriba hacia abajo, como observamos en la imagen. Vía visual. Consiste en transformar estímulos lumínicos en impulsos nerviosos. Existen tres tipos de neuronas visuales, como son las células bipolares, los bastocitos y las células ganglionares. En los bastocitos encontramos los fotorreceptores y dentro de estos están los conos, que es de la visión fototópica, y los bastones, visión escotópica. Lenguaje humano y animal. El lenguaje animal posee docenas de sonidos y docenas de significados, mientras que en el lenguaje humano posee docenas de sonidos y millones de significados. Conjeturas del lenguaje. Aquí tenemos la teoría del guau-guau. El origen del lenguaje estará en las onomatopeyas, es decir, en la imitación de los sonidos de la naturaleza, en especial de los animales. Tenemos la teoría del ai-ai. Esta dice que la constituyen los sonidos instintivos provocados por las emociones de dolor, ira y angustia. La teoría del ding-dong. Max Muller definía que el lenguaje se origina en las conexiones naturales no arbitrarias de sonido y significados. La teoría del AU surge del trabajo físico, es decir, de los gruñidos colectivos y rítmicos que las personas emitían debido al esfuerzo cuando trabajaban juntas. Y la teoría del la-la consideraba que el lenguaje surge del lado romántico y que a partir de los sonidos asociados con el amor, la canción, se da este lenguaje. Adquisición espontáneo y temprano. Aquí encontramos a tres autores. A Nicolás Fernández de Moratín, que este dice, el niño debe estar en una comunidad que hable la lengua. Mientras, por otro lado, tenemos a Vega y Cuentos.
que dice, cuando una función cognitiva es un tiempo de desarrollo relativamente uniforme en niños y niñas, debe existir una capacidad innata. Existen casos donde las personas son privadas de la estimulación lingüística. Aquí tenemos algunos ejemplos como son el caso de los niños salvajes, el caso de Helen Keller, el caso de Isabel, el caso de la gente de Los Ángeles y hay muchos casos más. Área de Broca y de Wernicke. En el área de Broca, esta se asocia con la producción del lenguaje, mientras que en el área de Wernicke se asocia con la comprensión. También tenemos la afasia de Wernicke y de Broca. En la afasia de Broca, esta se caracteriza por la inhabilidad de repetir secuencias comunes como los números o los días de la semana, la falta de fluidez, dificultad para encontrar la palabra apropiada, errores sintácticos, dificultad de uso de la palabra funcionales como las preposiciones o los artículos. En la afasia de Wernicke, esta se caracteriza por la fluidez normal en el habla pero con alteraciones en el contenido semántico, sustitución de palabras similares o frases inventadas, reiteración de palabras o frases cortas, dificultad para la comprensión y falta de reconocimiento de errores. Lectura en voz alta. En esta imagen observamos cómo se da el proceso de la lectura en voz alta. Aquí podemos observar el procedimiento para poder oír palabras. Y por último, el procesamiento para poder escuchar y repetir palabras. Metodología de la investigación. En el tiempo pasado, la única forma de identificar las anomalías en el cerebro eran mediante estudios post-mortem. Hoy, los neurocientíficos disponen de rayos X que pasaron de una imagen plana del cerebro a una tridimensional. Los métodos utilizan los neurocientíficos son la tomografía por emisión de positrones o técnica de neuroimagen, el magnetoencefalograma y la resonancia magnética funcional. Lateralización es la dominancia que tiene el individuo ante la localización del lenguaje, sea en el hemisferio izquierdo o sea en el hemisferio derecho. Áreas relacionadas con el habla. Aquí tenemos la ruta ventral o también conocida como vía rápida. En esta encontramos la corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, el área de Broca y la corteza motora primaria. Las áreas principales de la vía rápida son el área de Wernicke y el área de Broca. Vamos con la ruta dorsal, vía lenta. Corteza auditiva primaria, el área de Wernicke, giro angular, fascículos arqueados, área de Broca, corteza motora primaria. En las áreas principales de la vía lenta encontramos al área de Wernicke, giro angular, fascículo arqueado y el área de Broca. Áreas relacionadas con la lectura. Ruta ventral o vía rápida. En esta tenemos la corteza visual primaria, el área de Wernicke, el área de Broca, la corteza motora primaria. Las principales son el área de Wernicke y el área de Broca. En la ruta dorsal vía lenta tenemos a la corteza visual primaria, el área de Wernicke, fascículos arqueados, el área de Broca y la corteza motora primaria. Como principales tenemos al área de Wernicke, a los fascículos arqueados y el área de Broca. Las áreas relacionadas con la escritura. En la ruta dorsal o vía lenta tenemos a la corteza visual primaria, el área de Wernicke, giro angular, área de Exner con el centro de Luria superior. Los principales son el área de Wernicke,
giro angular y el área de Exner. Por otro lado, en la ruta ventral tenemos a la corteza visual primaria, al área de Wernicke, al área de Exner. Como principales tenemos al área de Wernicke y al área de Exner. Lenguaje, pensamiento y desarrollo. Base cognitiva del lenguaje. Los determinantes del desarrollo son la alimentación, el bienestar psicológico y el consumo de sustancias. Durante el embarazo ocurren desarrollos importantes, especialmente en los últimos meses. En la cuarta semana, el sistema nervioso rudimentario. Al tercer mes, los reflejos básicos, como son las patadas y los movimientos de brazos. En el cuarto mes, reacciona a sonidos y luces brillantes. En el quinto mes, movimientos más controlados y variados. La maduración de las neuronas motoras. En el sexto mes, generación de conexiones y aprendizaje. En el octavo mes, 32 semanas, los pulmones están en desarrollo y el cerebro. En el noveno mes, a las 37 semanas, el bebé gana peso. A las 39 semanas, el nacimiento del bebé. O motricidad temprana. A las 28 semanas de gestación están presentes los reflejos de la succión y deglución. A las 32 semanas se observa el reflejo de náusea. Entre las 32 y 34 semanas es posible la coordinación de succión, deglución y respiración. Secuencia en el desarrollo del lenguaje inicial. Las primeras vocalizaciones ocurren a los 10 meses, como es el balbuceo. En la percepción de sonidos y estructuras del lenguaje, posee la habilidad de percibir diferencias sutiles entre el sonido. Antes de hablar, los bebés señalan, aparecen los gestos simbólicos. Las primeras palabras. El bebé dice su primera palabra entre los 10 y 14 meses. Inicia el habla lingüística como son hololofrase y la primera fase. Aquí presentamos algunas teorías. Skinner. Él se basa en la experiencia. Los bebés imitan los sonidos que escuchan de los adultos. Chomsky. El nativismo. El ser humano nace con la capacidad innata para adquirir el lenguaje. En el desarrollo encefálico, el crecimiento del encéfalo está relacionado con el desarrollo del lenguaje. Interacción social es la función de padres y cuidadores. El lenguaje es un acto social. En el periodo lingüístico, durante la etapa del balbuceo, los padres ayudan en el desarrollo mediante la repetición de sonidos que los bebés hacen. Adquisición de la lectura y escritura. La lectura requiere de un proceso de aprendizaje. Este se logra a través de un proceso gradual. No es inherente al cerebro humano, sino que debe ser aprendido y automatizado. En la percepción visual durante la lectura. Este es un proceso de identificación de distintas unidades y de integración en otros medios. La memoria a corto plazo. Esta almacena por un periodo corto de tiempo. La memoria de largo plazo. Esta almacena información de manera semántica, procedimental y episódica. Esta archiva en esquemas jerárquicos nuestra representación o conocimiento del mundo. Base social del lenguaje. El lenguaje es una construcción social en cuanto permite la interacción con los demás. Con el surgimiento de las civilizaciones, las organizaciones sociales se hicieron cada vez más complejas y se hizo necesario establecer normas. Así surge la escritura. Al existir un sinnúmero de lenguas, los alfabetos escritos también tuvieron que ser varios.
Beramendi señala que las normas sociales constituyen representaciones cognitivas de aquellas conductas que se sienten apropiadas o valoradas por las personas. Es así que la lengua se considera como el puente de articulación política, cultural y social. Desarrollo fonológico, léxico, semántico y sintáctico. Cuando hablamos lenguaje de forma comprensiva, se activa partes de nuestro cerebro a razón de 2 o 3 veces por segundo. Sus características son: fonético. Este estudia el inventario de los sonidos de la lengua con arreglos a las diferencias articulatorias perceptibles. Quiere decir que distingue entre B de rombo y B de robo. Fonología es la rama de la lingüística que se ocupa de los fonemas. Ejemplo: B en beso, y al combinarla por P se obtiene peso. Léxico. Todas las lenguas del mundo disponen de vocabularios formando de miles de palabras, a pesar de la diversidad. Aquí tenemos dos clases: las de clases abiertas, o también llamadas palabras de contenido, que son nombres, verbos, adjetivos y adverbios, y la clase cerrada o palabras de función. Y aquí tenemos los artículos, preposiciones, conjunciones y auxiliares. Lesiones cerebrales. Una lesión cerebral puede afectar selectivamente más de un tipo de vocabulario que a otro. En la fascia de Broca hay una mayor dificultad para el uso de palabras de función que de contenido. Y mientras que las personas que con la fascia de Wernicke pueden hablar en oraciones largas, no tienen sentido, añadiendo palabras innecesarias e incluso inventando palabras. Adquisición del lenguaje. Se sabe que la aparición del vocabulario de clase abierta es mucho antes que la cerrada. Las primeras palabras infantiles son fundamentales de clase abierta o cerradas. La metodología experimental. Los psicólogos tienen a su disposición un conjunto de técnicas experimentales para explorar los procesos de acceso léxico o reconocimiento de palabras. En semántica. Reconocer una palabra no significa comprenderla. Hay ocasiones que no conseguimos recordar el significado. Esto ocurre con las palabras de muy baja frecuencia.